¿Qué es la influenza? Es una infección respiratoria aguda muy contagiosa. Existen varios tipos de influenza o gripe. Una de ellas es originada por el virus de la influenza. La forma de transmisión es de persona a persona, a través de las gotitas de saliva que una persona emite al toser, estornudar o escupir. El virus no se contrae al consumir carne de ningún tipo. ¿Cuáles son los síntomas? Normalmente fiebre mayor a 38, tos, dolor de garganta, secreción nasal, cefalea, que es el dolor de cabeza, dolores musculares y los clásicos estornudos. ¿Cómo se previene? Bueno, frecuentemente debemos, cada vez que una persona tose o estornuda, hacerlo de forma correcta. La forma correcta no es colocando las manos, no es colocando el puño, es flexionando el codo y con el antebrazo cubrirnos para poder estornudar o toser. ¿Qué evitamos con eso? Bueno, número uno, que caiga en nuestras manos. ¿Cuál es la parte mala? Que el virus caiga en nuestras manos, pues que nosotros vamos a ser portadores de ese virus si es que nosotros lo tenemos en las manos, porque vamos a sujetar cosas, el carro, muchas cosas, dar la mano cuando uno saluda, entonces se evita hacerlo con la mano. Ahora, una forma también de evitar, si es que tenemos a alguien así en casa, es abrir las ventanas, ventilar bastante la casa, oficina, vehículo de transporte, no automedicarse es muy importante. Si uno está agripado, debería evitar los lugares públicos. Es irresponsable que alguien que esté con algún síntoma de gripe vaya a sitios públicos porque va a contagiar a un titicuchal de personas. Debemos también limpiar y desinfectar los objetos de uso común, así nadie esté con influenza. ¿Por qué? Porque recuerden que existen otros tipos de virus, bacterias, etcétera, que también proliferan y pues tenemos que evitar esa transmisión. Es muy importante también que toda persona con algún síntoma vaya a un establecimiento de salud, porque la gente confunde la influenza, que es ya gripe, con un resfrío. Un resfrío común es algo que normalmente dura 1 o 2 días, 3 días y ya está, se va solo, no te tumba la cama. Los síntomas son muy parecidos a los de la influenza, pero solo que estos son leves, ¿correcto? En cambio la influenza son los síntomas de una gripe o de un resfrío, por decirlo así para que se entienda, pero fuertes, que te tumban a la cama, que realmente no puedes levantarte, que te da fiebre alta, etcétera, etcétera. Entonces, esas personas que tienen influenza deben saber que la influenza del tipo A es la que es mortal. La que normalmente no es tan mortal es el tipo B. La A es muy mortal. Recordemos que existen diferentes tipos de variantes, H1N1, H1N5, diferentes tipos de variantes de la influenza. Ahora, cabe recordar que la medida preventiva más efectiva siempre será el lavado de manos con agua y jabón durante 20 segundos. Esto antes no tenía un tiempo, pero ahora sí tiene un tiempo que es 20 segundos para intentar eliminar el virus por arrastre. Cuando nosotros nos lavamos las manos, en la espuma queda atrapado el virus y cuando nos enjuagamos estamos sacando el virus de nosotros, lo estamos arrastrando en la espuma. Siempre recordemos que debemos ir al médico cuando la situación sobrepase lo que un cuidador en la casa o en la familia pueda solventar esa ayuda. Por ejemplo, fiebre mayor a 38 y con tos que no deje hablar. Por ejemplo, una fiebre mayor a 38 grados centígrados y que la persona no pueda bajar con los antipiréticos convencionales, como por ejemplo ibuprofeno, paracetamol, etcétera. Es importante que toda persona que tenga influenza o que sabe que tiene algún tipo de síntoma se aísle. Esto del aislamiento no solamente es por el COVID, recuerden que es importante no diseminar más enfermedades.
permanecer en casa es lo mejor. Como decía hace un momento, alguien que tiene síntomas así de un resfrío no debería salir a un lugar público. Aislarse significa que la persona permanezca en casa en un área específica, por ejemplo en su propia habitación, y que solamente exista un cuidador. Cuando esa persona enferma esté en espacios comunes, por ejemplo sala, comedor, baño, debería utilizar una mascarilla y estar alejado al menos 2 metros de los familiares. Esa persona que está agripada debe consumir abundantes líquidos, porque una de las cosas que le sucede a una persona agripada y o que tiene fiebre es deshidratación. Por eso es que se sienten normalmente peor con el pasar de los minutos. Entonces, una buena hidratación va a ayudar bastante a la recuperación de la persona. Es importante también designar a una única persona que cuide a ese paciente. Y esa única persona, cada vez que se tenga que acercar forzosamente al paciente, tendrá que utilizar una mascarilla, la cual deberá ser utilizada una única vez y no ser reutilizada. Y deberá lavarse también inmediatamente las manos al tocar a la persona enferma, al manipular pañuelos o ropa usada del paciente y al utilizar la mascarilla, porque al retirársela esa mascarilla se entiende que esté con todo el virus y se tiene que lavar las manos. Esa persona que cuida al paciente debería evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca para evitar cualquier tipo de contagio. Una última e importante recomendación a las superficies de uso común, especialmente mesas, baños, juguetes, entre otros. También es recomendable no compartir los utensilios y cubiertos con la persona enferma. La persona que está enferma de influenza, de un resfrío, etc., debería tener durante su periodo de enfermedad sus propios utensilios que sean única y exclusivamente usados por ellos y reutilizados por ellos hasta que sanen por completo.